queráis. Sí, bueno, seguimos con el desarrollo de la jornada. La segunda, como he dicho al principio de la presentación, la segunda mesa estaba prevista que versara sobre el lawfare y el principio de división de poderes. No estaba preparado que en esta semana se haya producido el intento de interferencia en el proceso legislativo por parte del sector conservador del Tribunal Constitucional en connivencia con el Partido Popular. Efectivamente, esto pues, refuerza el contenido de la mesa que habíamos previsto y bueno, pone de manifiesto a lo que lleva una interpretación sesgada y torticera, por así decirlo, del principio de separación de poderes. Incluso en todo el proceso este tortuoso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, en el que estamos inmersos desde hace unos años, la derecha judicial y política insiste en que la elección de los vocales del Consejo debe recaer en los propios jueces, cuando ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial prevén que tengan que ser los jueces exclusivamente los que nombren esos miembros, esos vocales del Consejo. Eso esconde no solo una opción sobre el autogobierno de los jueces, sino sobre todo una determinada interpretación, una determinada visión del principio de separación de poderes, en el que muchas veces caemos desde la izquierda también en una invocación así genérica, sin darnos cuenta que estamos haciendo en el juego a esa interpretación que tiene un sesgo elitista y contramayoritario. Estamos en un foro republicano y los republicanos siempre nos hemos preocupado por la excesiva concentración del poder, porque es fuente de corrupción, sobre todo cuando va asociada a los grandes centros económicos de poder, a las grandes corporaciones y a quien detentan la mayor parte de la riqueza. Por eso en el republicanismo siempre se ha abogado por la dispersión del poder, a través de la división de los poderes y a través del equilibrio de los poderes, lo que en el constitucionalismo americano se llamaba los checks and balances, los frenos y contrapesos. En cuanto a lo que es la división de poderes, en su aspecto, que bueno, os acordaréis de que en alguna ocasión ha visitado nuestras jornadas de formación y nuestras escuelas de izquierda republicana el profesor Andrés Francisco de la Complutense. Andrés Francisco divide la división de poderes en un aspecto sincrónico y diacrónico que, bueno, que no tiene más valor que un valor académico, pero que le seguimos en esta exposición. La división de poderes sincrónica, según este profesor, es la que responde a la tradicional división en ejecutivo, legislativo y judicial, que implica la delimitación de competencias separadas entre las distintas ramas de la administración y al mismo tiempo que no se pueda ejercer al mismo tiempo varios cargos públicos y que dentro del ejecutivo las distintas materias están separadas por secciones u órdenes, lo que son los ministerios. Esta, por decirlo simplificadamente, es la separación de poderes que formuló Montesquieu y que se formuló también en los tiempos de la Revolución Francesa. Luego, de Francisco dice que hay las divisiones de poderes diacrónicas, que es la brevedad de los mandatos y la no reelegibilidad de los representantes, esto es la rotación forzosa de los representantes, que son también señal de identidad del republicanismo en cuanto se defiende que no haya una acumulación de poder y que no sea una perpetuación en los puestos. La Revolución Francesa se consideraba, en los tiempos de los jacobinos, pues se consideraba el mandato como un negocio fiduciario, es decir, que el representante en realidad
tenía unos poderes tasados respecto a los representados. En cuanto al otro principio, el equilibrio de poderes, es lo de la doctrina de los frenos y contrapesos, que tiene un fundamento para evitar que el poder se vuelva ilimitado. Es decir, las distintas ramas del gobierno se tenían que controlar las unas a las otras, para que se evitaran los excesos entre ellas. El problema se suscita en la práctica cuando hay una cierta desvirtuación de ese principio de equilibrio de poderes. De ahí que, sobre todo en el constitucionalismo americano, haya una desviación de ese equilibrio de poderes y se va imponiendo un concepto contramayoritario, que en esencia es un concepto elitista de la división de poderes, que ya te digo que se plasma sobre todo en los inicios del constitucionalismo americano. Se plasma en algunas figuras como es el veto presidencial, lo que implica una desconfianza hacia el legislativo, en el bicameralismo, en el hecho de que haya una segunda cámara de segunda lectura, también implica una desconfianza hacia la cámara baja, que es donde suelen estar representadas las mayorías populares. Y sobre todo este sesgo elitista se plasma en el control judicial de las leyes. En el caso de los Estados Unidos, con una Corte Suprema que tiene ese riesgo porque los jueces no ocupan el cargo de forma vitalicia y no están sujetos a una responsabilidad electoral. Así, desde los Estados Unidos, en los primeros tiempos de su independencia como Estado, pues ese Tribunal Supremo se convirtió en un freno frente a intentos o de mayores avances democráticos. Gargarella, que es un profesor argentino que ha estudiado este tema bastante, dice que esa concepción elitista y contramayoritaria parte de una desconfianza hacia las mayorías y de una visión de la imparcialidad y de la racionalidad en la interpretación y aplicación de las leyes, no vinculadas a procesos de reflexión colectiva, sino como un producto de unas élites judiciales expertas que estaban capacitadas en exclusiva para resolver conflictos públicos y privados complejos. Es decir, se entiende que la aplicación o la interpretación de la ley es competencia de unos expertos, de unas élites y no sometidas al control popular. Es un enfoque, por resumir, restrictivo de la separación, de la división de poderes y que en general responde a un enfoque también restrictivo y oligárquico de la democracia. Y eso se traduce, ya entrando un poco más en el tema de la mesa, pues en considerar al Poder Judicial como un arma, como un instrumento para poder revisar, para poder limitar las leyes que provienen de los parlamentos elegidos democráticamente, incluso como medio para sabotear las reformas sociales. Esto ha habido ejemplos en la historia. Por ejemplo, en la República de Weimar, cuando los jueces que vienen de la administración imperial pues boicotean las leyes sociales que provienen del Reichstag. Por ejemplo, en el New Deal de los Estados Unidos, cuando los jueces del Tribunal Supremo intentan boicotear las medidas sociales progresistas del gobierno del presidente Roosevelt, respondiendo a los intereses del gran capital. Lo cual hay que hacer notar que eso fue cortado por una intervención del presidente Roosevelt, precisamente, poniendo freno a esas injerencias. Es decir, que cuando el poder democrático elegido tiene voluntad de frenar esas injerencias, pues se puede hacer. Ese es el ejemplo que nos da esa circunstancia. Y luego, de los que hablará también el compañero Raúl, pues los casos de lawfare en América Latina, que todos conocemos, de Lula, de Dilma Rousseff en Brasil, del presidente Correa en Ecuador o
más recientemente de Cristina en Argentina. Y ya no tan lejos los casos de interferencia en el proceso legislativo que se ha producido esta semana por parte del sector conservador del Tribunal Constitucional y otros ejemplos en nuestro país, pues, sin ir más lejos, las propias sentencias del Procés, los procedimientos penales abiertos para luego ser archivados a Podemos, la inhabilitación del diputado Alberto Rodríguez y cualquier otro ejemplo que podamos ahora recordar, pues de dictámenes contrarios a leyes, a proyectos de ley del Consejo General del Poder Judicial cuando sus miembros tienen el mandato caducado, en fin, una serie de circunstancias que denotan eso, la intervención del Poder Judicial para socavar lo que es la voluntad popular, la soberanía popular. Por otra parte, en el actual sistema de selección de los jueces y magistrados hay un autoaislamiento y una endogamia que está favorecido precisamente por los procesos de reclutamiento y de selección de esos jueces y magistrados. Por ejemplo, en nuestro país fundamentalmente es un sistema de selección por oposición que implica una oposición que implica un tiempo largo de preparación y que hace que esto esté al alcance seguramente solo de miembros de familia que pueden permitirse esa disposición de tiempo y dinero, porque hay que pagar unos preparadores para poder acceder a la carrera judicial. También luego hay otros medios de acceso por concurso y lo que se llamaba el tercer y cuarto turno, pero básicamente el acceso principal es a través de oposición. Eso implica que haya también una tendencia a que la carrera judicial esté desempeñada por unas determinadas clases sociales más favorecidas frente a otras que no tienen ese acceso. Y luego también implica lo que hablaba de la endogamia, que se perpetúen pues, familias que de alguna manera se hereda, no es que se herede, pero se perpetúa esos linajes judiciales que se van repitiendo. Por tanto, y ya voy terminando, yo creo que hay que reformular desde la izquierda el principio de separación de poderes, de división de poderes, de tal manera que sea interpretado bajo la supremacía del principio de soberanía popular, esto es, de la primacía del Parlamento. El ejemplo de esta semana es muy claro. Es inconcebible desde un punto de vista democrático que por parte, no es un órgano judicial propiamente dicho, porque el Tribunal Constitucional está fuera del Poder Judicial, pero que por un órgano de garantías constitucionales se pretenda coartar el proceso legislativo, interrumpiendo ese proceso de forma, a mi juicio, injustificada, lo que supone un atentado pues eso, a la democracia y a la soberanía popular. Por tanto, hay que reformular ese principio y debemos tener en cuenta que debe ser visto desde lo que he dicho, la primacía del Parlamento, del Legislativo, como órgano democrático principal. Esto incluso estaba en la Constitución del 31, cuando en su presentación del proyecto Luis Jiménez de Asúa decía que hoy el poder reside en el pueblo, encarna en el Estado y se ejerce por sus órganos. No hay necesidad de hacer esa división, sino de afirmar más bien la seguridad y la permanencia de la labor de cada uno. Así, el Poder Judicial debe abrirse a nuevas modalidades de intervención que hoy no existen, sobre todo en relación con las formas de nombramiento, integración y control, tendiendo a una composición de la judicatura mucho más heterogénea y plural, abierta a todos los grupos sociales, lo que no sucede hoy en día, sobre todo en sus estratos superiores, implicando un grave problema en relación con la posibilidad de construir decisiones debidamente respetuosas de los derechos e intereses de todos.
Esto está tomado de Roberto Gargarella, como que lo he citado anteriormente, y para concluir, el propio Gargarella dice que es deseable que el buen ejercicio judicial no siga dependiendo del azar de contar con buenos jueces. Acometamos las reformas que posibiliten que la propia función jurisdiccional, como servicio público, más que como poder omnímodo, favorezca el buen funcionamiento del proceso deliberativo y democrático. Y hasta aquí la primera intervención.